La Universidad Occidental debe su historia a la vocación europea de crear comunidades de profesores y académicos alrededor de los monasterios y sus bibliotecas. Este evento llevó a la institucionalización de los centros de estudio como un apéndice natural de los estados-nación modernos. Con el paso de los siglos, tal concepción se entroncó en el andamiaje político de los países, lo que llevó a la creación de los subsistemas de educación que adoctrinaron y formaron la sociedad occidental. Tomada en su origen como aparato de instrucción ideológica, hoy las universidades colombianas y latinoamericanas se han convertido en un campo de batalla político que traiciona la ciencia, reniega el conocimiento técnico y tecnológico, facilita la dominación de teorías anticientíficas y reproducen por generaciones mitologías convertidas a las malas, a punta de títulos y contratos en ciencia. El mayor caso de este fenómeno se da en la propagación latinoamericana de las denominadas ciencias sociales, en pleno siglo XX, casi sin excepción ideología antidemostrable, casi sin excepción adiestramiento en propaganda anticientífica. Por estos motivos, la denominada autonomía universitaria de las instituciones públicas debe acabarse en Colombia y Latinoamérica. Desde la década de los 50 y con ocasión de la ofensiva ideológica anticapitalista de la antigua Unión Soviética, las universidades públicas latinoamericanas se convirtieron en las trincheras doctrinarias del comunismo, desconociendo el carácter complejo y libre de las sociedades modernas y universalizando textos sociológicos inspirados en especulaciones marxistas del siglo XIX. Las décadas posteriores permitieron el crecimiento de pseudociencias y pseudocientíficos sociales, la gran mayoría de ellos emanados de las universidades públicas, en su mayoría jóvenes educados en doctrinas comunistas con el dinero de los contribuyentes de las economías de mercado. Ese caldo de cultivo antisistémico pavimentó el atraso latinoamericano desde la década de los 50, lo que llevó al continente a hundirse en la segunda mitad del siglo pasado. Con la multiplicación de pseudociencias presentadas como ciencias sociales y humanas, los estudiantes latinoamericanos fueron adoctrinados en textos saturados de teorías no demostrables, llenas de fantasías políticas, formuladas sin ningún método técnico, sin ningún proceso demostrable, llenando libros antropológicos, humanísticos, políticos y sociológicos sin ninguna prueba real en la sociedad humana, sin ninguna relación con las ciencias exactas, negando la biología, ignorando la física, evitando la matemática y alejándose de cualquier aplicación de las ciencias puras en los sistemas modernos. Mientras que para la década de los 50, Latinoamérica ocupaba uno de los puestos económicos más sobresalientes en comparación con la Europa destruida, hoy Latinoamérica ocupa un puesto científico marginal. En concreto, la denominada autonomía universitaria fue utilizada por las universidades públicas para liderar una guerra contra la ciencia, para adoctrinar a la población en delirios neomarxistas, presentados como ciencias sociales. Mientras tanto, el mundo industrializado utiliza sus presupuestos en educación para potenciar carreras de aplicación en el mundo productivo, ciencias exactas, conocimiento técnico y ramas del saber que emplean ciencias puras en soluciones tecnológicas. El concepto de autonomía universitaria, en concreto, subvirtió el carácter científico de la universidad pública latinoamericana, convirtiéndola en la principal enemiga de la ciencia, adecuando las universidades públicas como campo de batalla ideológico del comunismo y el terrorismo, cerrando las puertas al estudiante y abriéndole los campus al activista, al saboteador y al mismo terrorista. En Colombia, el fenómeno se ha extendido a una escala inimaginable. Casi sin excepción, todos los grupos narcotraficantes y terroristas reclutan jóvenes y hacen propaganda en las facultades de las denominadas ciencias sociales, mientras el dinero de los contribuyentes es destruido en adoctrinamiento sin ninguna relación con el mundo productivo y científico real. Por estos motivos, junto con la denominada autonomía universitaria, el país debe acabar sus facultades denominadas ciencias sociales y humanas, todas ellas con recursos públicos, todas ellas secuestradas por fanatismo marxista y neomarxista del siglo XIX.